Castilla, año 1887. Hay caminos que parecen llevar al poder y terminan guiándonos hacia nosotros mismos. Ella firmó por un título. Entró en aquella casa como marquesa, sin saber que, tras cada muro, la aguardaba algo que jamás pensó alcanzar. La verdad de quien realmente era y un amor que nunca imaginó encontrar, lejos de los salones donde aprendió a fingir. Acompáñame hasta el final de esta historia que te hará suspirar de amor. Además, suscríbete y dale like para que sigamos creando romances que te hacen soñar despierta. Gracias. Jacinta de Albornoz aprendió muy pronto que pensar demasiado era inútil y sentir demasiado peligroso. A los 24 años, había perfeccionado el arte de la superficie. Sabía brillar en un salón, arrancar sonrisas con frases ensayadas y evaluar cada situación por el beneficio que podía extraer de ella. No se consideraba cruel, simplemente el sufrimiento ajeno no le interesaba. Era ruido de fondo, paisaje borroso tras la ventana de un carruaje en movimiento. Lo que importaba era el reflejo en el espejo, la invitación correcta, el vestido adecuado. El mundo interior era un lujo que no podía permitirse, y con el tiempo dejó de echarlo en falta. Hija de un hidalgo de Valladolid que murió dejando más deudas que herencia, Jacinta creció viendo a su madre sobrevivir de la caridad de parientes distantes. Aprendió que la pobreza disfrazada era la peor de las prisiones. Sonreír mientras se depende de otros, agradecer favores que humillan, vestir dignidad sobre vergüenza. El título de doña le permitía moverse entre los salones sin ser expulsada, pero no la protegía del abismo que siempre acechaba bajo sus pies. Por eso, cuando la propuesta del marqués de Valdeurria llegó a través de intermediarios, Jacinta no dudó ni un instante. Don Isidoro Mondragón necesitaba esposa. Los rumores habían recorrido los salones durante meses. Viudo desde hacía 8 años, con un hijo que había huido a las Américas, llevándose oro y vergüenza, el marqués buscaba una mujer respetable que le diera un heredero y restaurara, al menos en apariencia, la dignidad de su casa. No buscaba amor, no ofrecía ilusiones, buscaba una transacción limpia. Jacinta sonrió al escuchar los términos. Aquello era exactamente lo que sabía hacer. El primer encuentro ocurrió en casa de unos conocidos comunes, en un salón de Valladolid decorado con tapices que habían conocido tiempos mejores, donde el olor a cera y a flores marchitas se mezclaba con la tensión de las alianzas por sellar. Jacinta se preparó durante horas. El vestido de seda color marfil, el peinado que enmarcaba su rostro sin parecer excesivo, las palabras justas ensayadas frente al espejo. Cuando entró en la sala y vio al marqués de pie junto a la ventana, su primera impresión fue de cálculo, no de emoción. Alto, rostro severo, 46 años que se notaban en las sienes grises y en la forma contenida de moverse. No era apuesto en el sentido que los jóvenes de los bailes lo eran, pero había algo en su porte que imponía respeto. Jacinta registró mentalmente cada detalle. Las manos firmes, la ausencia de joyas ostentosas, la mirada que evaluaba sin revelar nada. Un hombre que no se dejaba impresionar fácilmente. Perfecto. A los que no se impresionan, pensó Jacinta, hay que conquistarlos de otra manera. La conversación fue breve y directa. Isidoro no perdió tiempo en cortesías vacías. Sé lo que busca, doña Jacinta, dijo con voz grave. Y usted sabe lo que yo necesito. No voy a fingir sentimientos que no existen ni espero que usted lo haga. Este matrimonio será un acuerdo entre dos personas que entienden cómo funciona el mundo. Jacinta inclinó la cabeza con una sonrisa medida. La honestidad es una virtud poco frecuente, señor marqués. La aprecio. No es virtud, es economía de tiempo. Ella casi rió. Casi. En lugar de eso, mantuvo la compostura y respondió, entonces seremos muy eficientes juntos. Isidoro la observó un momento más largo de lo esperado.
Jacinta sostuvo la mirada sin parpadear, sabiendo que aquello era una prueba. Finalmente, él asintió. El contrato se redactará esta semana. La boda será en un mes. No hubo declaración, no hubo promesas, solo un acuerdo sellado con palabras secas en un salón ajeno. Cuando Jacinta regresó a casa esa noche, su madre la esperaba con ojos ansiosos. «¿Y bien? ¿Cómo es él?» Jacinta se quitó los guantes lentamente, saboreando el momento. «Es exactamente lo que necesitamos, madre. Un hombre que no espera nada de mí excepto que cumpla mi papel. Y eso», sonrió hacia el espejo del recibidor, «es algo que sé hacer mejor que nadie». No pensó en el hijo fugitivo del marqués, en la esposa muerta, en los 8 años de soledad que aquel hombre cargaba. Esos eran detalles sin importancia. Lo único que importaba era el blasón que pronto adornaría su correspondencia, el título que precedería su nombre, la seguridad que por fin tendría bajo los pies. Marquesa de Valdeurria, doña Jacinta de Albornoz, Marquesa de Valdeurria. Lo repitió mentalmente mientras subía las escaleras hacia su cuarto, y el sonido de aquellas palabras era más dulce que cualquier declaración de amor. En algún lugar de Soria, en un marquesado que ella aún no conocía, un hombre miraba por la ventana de su despacho hacia las llanuras oscuras de Castilla. Don Isidoro Mondragón no pensaba en su futura esposa, pensaba en el hijo que había elegido abandonarlo, en la esposa que la fiebre le había arrebatado, en el heredero que tal vez nunca llegaría. No esperaba nada de aquel matrimonio excepto cumplimiento. No sabía que el destino, a veces, entrega exactamente lo que no pedimos. La boda fue un trámite elegante, una ceremonia breve en la capilla de Valladolid, con los invitados justos para cumplir las formas y un banquete que Jacinta apenas recordaría después. Lo único que guardó en la memoria fue el momento en que firmó el registro parroquial y vio su nuevo nombre escrito por primera vez. Jacinta de Albornoz, Marquesa de Valdeurria. Sintió una satisfacción honda, casi física, como si por fin hubiera cerrado una puerta que llevaba años amenazando con abrirse bajo sus pies. El viaje hacia Soria duró 3 días. 3 días de caminos polvorientos, de paisajes que se iban vaciando a medida que dejaban atrás las ciudades. Jacinta observaba por la ventanilla del carruaje cómo los campos cultivados daban paso a llanuras interminables, ocres y silenciosas, donde el viento movía la hierba seca como si fuera un mar petrificado. No había elegancia en aquella tierra. No había nada que impresionar. Isidoro viajaba a caballo la mayor parte del tiempo, dejándola sola con sus pensamientos. Cuando subía al carruaje para descansar, el silencio entre ambos era denso pero no incómodo. Él no intentaba conversar, ella no sentía necesidad de llenar el vacío con palabras. Era, pensó Jacinta, el tipo de compañía que se puede tolerar indefinidamente. El marquesado de Valdeurria apareció al atardecer del 3er día. La casa solariega se alzaba sobre una colina suave, rodeada de tierras de labranza y pequeñas aldeas que salpicaban el horizonte. No era un castillo de cuento, no había torres ni almenas, sino una construcción sólida de piedra gris, austera y funcional, con ventanas pequeñas que parecían mirar hacia adentro más que hacia afuera. Jacinta sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento. «Bienvenida a su nuevo hogar, señora marquesa», dijo Isidoro sin inflexión particular, como si anunciara la hora. El personal de la casa los esperaba formado en el patio. Mayordomos, criadas, cocineras, mozos de cuadra. Jacinta contó más de 20 personas, inclinando la cabeza a su paso. Sonrió con la gracia ensayada de siempre, distribuyendo asentimientos y palabras amables que no significaban nada. Era lo que sabía hacer, era lo único que sabía hacer. Los primeros días transcurrieron en un reconocimiento superficial. Jacinta recorrió las habitaciones, evaluó los muebles, criticó mentalmente la falta de espejos grandes en los corredores.
La decoración era sobria hasta la severidad, pocos cuadros, ninguna frivolidad, cortinas gruesas que bloqueaban la luz. Todo parecía diseñado para funcionar, no para impresionar. ¿No hay salón de música?, preguntó a la gobernanta, una mujer mayor llamada Doña Perpetua, cuyo rostro parecía tallado en la misma piedra que la casa. Hubo uno, señora marquesa. El señor marqués lo convirtió en despacho hace años. Jacinta asintió como si aquello no tuviera importancia, pero por dentro sintió una punzada de irritación. ¿Qué clase de casa noble no tenía salón de música? La respuesta llegó pronto. Una casa donde nadie tenía tiempo para frivolidades. Isidoro pasaba la mayor parte del día ocupado en asuntos del marquesado. Reuniones con administradores, visitas a las aldeas, revisiones de cuentas y cosechas. Jacinta lo veía partir por las mañanas y regresar al anochecer con el rostro cansado y la ropa manchada de polvo. No era el marqués de los salones que ella había imaginado. No había bailes, ni recepciones, ni tertulias elegantes. Había trabajo, trabajo constante, silencioso, invisible. Una tarde, mientras bordaba junto a la ventana por pura necesidad de ocupar las manos, escuchó voces en el patio. Se asomó y vio a Isidoro hablando con un grupo de campesinos. Uno de ellos, un hombre mayor con el sombrero en las manos, gesticulaba con desesperación. Jacinta no alcanzaba a oír las palabras, pero podía leer la súplica en su postura. Isidoro escuchó sin interrumpir. Luego dijo algo breve. Asintió una vez y el campesino se alejó con los hombros menos hundidos que antes. ¿Qué quería ese hombre?, preguntó Jacinta esa noche durante la cena, más por llenar el silencio que por interés real. Su hijo está enfermo. Necesitaba un adelanto de la renta para pagar al médico. ¿Y se lo dio? Sí. Jacinta esperó más explicación. No llegó. Isidoro continuó comiendo con la misma calma de siempre, como si prestar dinero a campesinos fuera tan natural como respirar. Ella no entendía ese mundo. No quería entenderlo. Lo que sí entendió, con dolorosa claridad, fue que su encanto no servía de nada allí. En la primera cena con vecinos de la comarca, hidalgos rurales, administradores, el párroco local, Jacinta desplegó su repertorio habitual. Sonrisas, comentarios ingeniosos, preguntas que invitaban a hablar de uno mismo. Pero las respuestas fueron corteses y breves. Nadie parecía interesado en impresionarla ni en ser impresionado. Cuando hizo un comentario ligero sobre el clima, este viento castellano debe de ser terrible para el cutis. El silencio que siguió fue tan denso que pudo sentirlo en la piel. Más tarde, en la intimidad de su cuarto, Jacinta se miró en el único espejo disponible y no reconoció del todo a la mujer que le devolvía la mirada. Seguía siendo hermosa, sí, pero la hermosura, descubrió, era una moneda que allí no compraba nada. La primera visita de Isidoro a su alcoba ocurrió 2 semanas después de la boda. Fue breve, respetuosa, casi clínica. Él cumplió el deber conyugal sin exigir más de lo necesario, sin palabras tiernas ni gestos de posesión. Cuando terminó, se retiró a su propio cuarto sin mirar atrás. Jacinta se quedó sola en la oscuridad, con una sensación extraña que no sabía nombrar. Había esperado muchas cosas de la noche de bodas: incomodidad, quizás dolor, tal vez la humillación que otras mujeres susurraban en los salones. Pero no había esperado aquella ausencia total de crueldad. No era ternura, no era amor, era simplemente corrección, y eso, por alguna razón que no comprendía, la inquietó más que cualquier brutalidad. En la ventana, el viento de Castilla golpeaba los postigos con un ritmo constante, como si quisiera recordarle que estaba muy lejos de todo lo que conocía, y que el camino de regreso ya no existía. Las semanas fueron pasando con la lentitud de las estaciones en Castilla. Jacinta aprendió a reconocer los ritmos de la casa,
el sonido de las campanas que marcaban las horas, el trajín de los criados al amanecer, el silencio espeso de las tardes cuando el sol caía sobre las llanuras como un peso dorado. Aprendió también a ocupar el tiempo sin llenarlo de sentido, bordados que no terminaba, paseos por jardines que no la emocionaban, conversaciones con doña Perpetua que morían antes de nacer. Pero algo había empezado a cambiar, aunque ella misma tardó en notarlo. Fue una mañana de octubre cuando presenció la primera decisión difícil. Isidoro estaba en el patio con el administrador y un grupo de hombres de una de las aldeas. Jacinta observaba desde la ventana del salón, inicialmente aburrida, buscando cualquier distracción del tedio que la consumía. Pero algo en la tensión de los cuerpos la hizo quedarse. Un arrendatario había muerto dejando deudas. Su viuda y sus 3 hijos no podían pagar la renta atrasada ni cultivar la tierra sin ayuda. La ley permitía expulsarlos. La costumbre lo esperaba. El administrador, un hombre seco llamado don Fermín, exponía los números con la frialdad de quien cuenta monedas, no destinos. Isidoro escuchó sin interrumpir. Luego habló. La viuda se quedará en la tierra. Condonamos la deuda del difunto. Los hijos mayores trabajarán para nosotros hasta que puedan sostener la parcela solos. Don Fermín frunció el ceño. Señor Marqués, si hacemos eso con cada viuda, los demás arrendatarios pensarán que pueden dejar de pagar. Los demás arrendatarios pensarán que este marquesado no abandona a quienes trabajan su tierra. La voz de Isidoro no se elevó, pero algo en ella cortó el aire. La decisión está tomada. Jacinta apartó la mirada de la ventana con una sensación extraña en el pecho. No era admiración, todavía no sabía nombrarla así, era más bien perplejidad. En el mundo que ella conocía, el poder se usaba para obtener, no para proteger. Los favores se cobraban, la generosidad era inversión, no principio. ¿Qué ganaba Isidoro protegiendo a una viuda que jamás podría devolverle nada? La pregunta la persiguió durante días. La observó con más atención durante las comidas, buscando grietas en aquella fachada de sobriedad. Pero no encontró falsedad, encontró algo peor, coherencia. Isidoro era exactamente lo que parecía, sin capas ocultas, sin agendas secretas. Gobernaba como respiraba, porque era lo que debía hacerse. Esa sencillez la desconcertaba más que cualquier complejidad. Una noche, después de una de las visitas al cuarto que seguían siendo breves y protocolarias, Jacinta se atrevió a hablar antes de que él se retirara. ¿Por qué no me exige nada? Isidoro, que ya se había levantado, se detuvo junto a la puerta. La miró por encima del hombro con una expresión que ella no supo descifrar. ¿Qué debería exigirle? No lo sé. Jacinta se cubrió con la sábana, sintiéndose extrañamente vulnerable. Otras mujeres cuentan historias distintas sobre sus maridos. Otras mujeres tienen otros maridos. ¿Y usted? ¿Qué clase de marido es? Isidoro guardó silencio un momento. Cuando habló, su voz era más baja, casi cansada. El que prometí ser, nada más. Se fue sin añadir otra palabra. Y Jacinta se quedó mirando la puerta cerrada con la sensación de haber entrevisto algo importante sin llegar a comprenderlo del todo. Los días siguientes trajeron más escenas que se acumularon en su memoria como piedras en un bolsillo. Vio a Isidoro mediar en una disputa entre 2 familias de aldeas vecinas, escuchando a ambas partes durante horas antes de proponer una solución que nadie celebró, pero todos aceptaron. Lo vio rechazar un soborno disfrazado de regalo, unas tierras que un comerciante de Soria ofrecía a cambio de favores, con una frialdad que hizo palidecer al oferente. Lo vio, una tarde de lluvia, cargar él mismo los sacos de grano que los mozos no daban abasto para mover, manchándose las manos como cualquier jornalero, un marqués que trabaja con las manos, un noble que rechaza regalos, un hombre que protege viudas sin esperar gratitud.
El mundo de Jacinta no tenía categorías para alguien así, y poco a poco, casi sin darse cuenta, empezó a sentir algo que nunca había sentido antes: vergüenza. No la vergüenza social de un error público, sino algo más hondo, más incómodo. La vergüenza de mirarse al espejo y encontrar el reflejo vacío. Ella había pasado años perfeccionando la superficie. Él había pasado años construyendo profundidad. La comparación le resultaba insoportable. Una tarde, mientras caminaba por el jardín trasero buscando escapar del silencio de la casa, encontró a una de las criadas más jóvenes llorando junto al pozo. Era Rosalía, una muchacha de 17 años que llevaba poco tiempo en el servicio. Jacinta la había visto antes sin verla realmente, como se ve un mueble o una cortina, pero ese día se detuvo. «¿Qué te ocurre?». Rosalía se sobresaltó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Nada, señora marquesa». «Perdone, no debería estar aquí. Te he hecho una pregunta». La muchacha dudó. Luego, con voz temblorosa, confesó que su madre estaba enferma en la aldea y que no tenía permiso para visitarla. Jacinta escuchó, y por primera vez en su vida, no pensó en cómo aquella información podía servirle. No calculó beneficios ni estrategias. Simplemente sintió algo parecido a la compasión, torpe, desconocido, incómodo como un vestido que no es de su talla. «Hablaré con doña Perpetua», dijo al fin. «Tendrás tu permiso». Rosalía la miró con ojos enormes, como si no creyera lo que oía. «Gracias, señora marquesa, gracias». Jacinta asintió con rigidez y se alejó rápidamente, perturbada por la gratitud en aquella mirada. No había hecho nada extraordinario, solo había escuchado, solo había actuado. ¿Por qué entonces sentía que acababa de cruzar una frontera invisible? Esa noche, durante la cena, Isidoro la observó con una atención diferente. No dijo nada, pero Jacinta tuvo la certeza de que él sabía lo del permiso de Rosalía. Lo supo por la forma en que sus ojos se demoraron un segundo más de lo habitual, por el leve movimiento de su cabeza, que podía haber sido un asentimiento o solo una sombra. No era aprobación, no todavía, pero era algo. Y Jacinta, que había pasado la vida buscando miradas de admiración, descubrió que aquella mirada silenciosa pesaba más que todos los aplausos de los salones de Valladolid. Algo estaba creciendo en ella, algo que no tenía nombre ni forma definida, algo que la asustaba más que el viento de Castilla golpeando las ventanas en las noches sin luna. El invierno llegó a Valdeurria con su manto de escarcha y cielos grises que parecían pesar sobre la tierra. Jacinta, que había temido el frío castellano, descubrió que la casa solariega guardaba un calor inesperado. Las chimeneas encendidas, las mantas gruesas, el olor a leña que impregnaba los corredores. Pero el calor verdadero, comprendió poco a poco, venía de algo menos tangible. Había aprendido a moverse de otra manera. Ya no buscaba impresionar, escuchaba más de lo que hablaba, observaba antes de opinar. Cuando los vecinos venían de visita, Jacinta participaba en las conversaciones con una prudencia nueva, eligiendo las palabras como quien elige piedras para cruzar un río. No siempre acertaba, pero ya no provocaba aquellos silencios incómodos que antes la seguían como una sombra. Doña Perpetua, que al principio la había tratado con la cortesía fría reservada a las recién llegadas, empezó a consultarla sobre asuntos menores de la casa. ¿Qué provisiones comprar para el invierno? ¿Qué criadas merecían un día libre? ¿Qué reparaciones eran urgentes y cuáles podían esperar? Eran decisiones pequeñas, insignificantes en apariencia, pero Jacinta las recibió como lo que eran, señales de una aceptación que se ganaba gota a gota. Una tarde, mientras revisaba las cuentas de la despensa con la gobernanta, se sorprendió a sí misma interesada. No fingía interés para cumplir un papel. Genuinamente quería saber cuánto costaba alimentar a la casa durante el invierno,
qué familias de las aldeas necesitaban ayuda, qué podía hacerse con los recursos disponibles. ¿Cuándo había empezado a importarle? No supo responder. Solo supo que ya no podía volver a ser la mujer que había llegado 6 meses atrás. Aquella criatura de superficie que evaluaba el mundo por lo que podía extraer de él. Isidoro también lo notó. Jacinta lo percibía en pequeños detalles, la forma en que sus ojos la buscaban durante las comidas, las preguntas que hacía sobre su día, los silencios que ya no eran vacíos, sino compartidos. Una noche, después de cenar, él le pidió que lo acompañara al despacho. «Quiero mostrarle algo». Era la primera vez que la invitaba a ese espacio. Jacinta lo siguió con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, sin saber qué esperar. El despacho era sobrio como todo en aquella casa. Un escritorio de madera oscura, estantes con libros de cuentas, mapas del marquesado colgados en las paredes. Isidoro señaló uno de los mapas. «Estas son nuestras tierras. Estas aldeas dependen de nosotros. Estas familias», pasó el dedo por una lista escrita en el margen, «confían en que tomaremos las decisiones correctas». Jacinta estudió el mapa en silencio. Nunca había pensado en el marquesado de esa manera, no como un título que adornaba su nombre, sino como una responsabilidad que pesaba sobre los hombros de quien lo ostentaba. «¿Por qué me muestra esto?», preguntó al fin. Isidoro la miró con una expresión que ella no había visto antes. Había algo parecido a la curiosidad, o tal vez al reconocimiento. «Porque creo que empieza a entenderlo». No dijo más. No hacía falta. Jacinta sintió que aquellas palabras eran más valiosas que cualquier elogio que hubiera recibido en los salones de Valladolid. Los días siguientes transcurrieron en una calma que parecía, por primera vez, genuina. Jacinta se descubrió esperando las comidas no por el alimento, sino por la compañía. Se descubrió pensando en Isidoro durante las tardes, preguntándose dónde estaría, qué decisiones tendría que tomar ese día. Se descubrió una noche, mirándolo dormir después de una de las visitas al cuarto, que seguían siendo breves, pero ya no tan frías, y sintiendo algo que se parecía peligrosamente a la ternura. ¿Era esto lo que llamaban amor? No, todavía no se atrevía a nombrarlo así, pero era algo que crecía en silencio, como las raíces bajo la tierra helada esperando la primavera. Creyó, por un momento, que había encontrado el equilibrio perfecto, que podía ser la marquesa que Valdeurria necesitaba sin perder del todo a la mujer que había sido, que podía sostener el título, cumplir el papel y seguir avanzando hacia un futuro que empezaba a desear. Pero la estabilidad era frágil. Un cristal que parecía sólido hasta que alguien lo golpeaba. El golpe llegó una tarde de febrero, cuando un carruaje desconocido apareció en el camino que llevaba a la casa solariega. Jacinta observó desde la ventana cómo se detenía en el patio, cómo bajaba de él un hombre joven con ropas elegantes y gestos de quien está acostumbrado a ser obedecido. No reconoció el rostro, pero algo en la rigidez repentina de los criados le dijo que aquel visitante no traía buenas noticias. Isidoro salió a recibirlo. Jacinta no alcanzaba a oír las palabras, pero vio cómo el rostro de su esposo se endurecía, cómo sus hombros se tensaban bajo el peso de algo invisible. La conversación fue breve. El visitante volvió a subir al carruaje y se marchó tan rápido como había llegado. Esa noche, Isidoro no bajó a cenar. Jacinta esperó en el comedor durante 1 hora, con el plato intacto frente a ella y el silencio de la casa presionando sus oídos. Finalmente, subió al despacho y llamó a la puerta. «Adelante». Lo encontró de pie junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad exterior. No se volvió cuando ella entró. «¿Quién era ese hombre?», preguntó Jacinta. «Un mensajero». La voz de Isidoro sonaba extraña, vacía de inflexiones. «Mi hijo ha muerto». Las palabras cayeron en el aire como piedras en un pozo. Jacinta sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Adrián», murmuró.
Fiebre amarilla. En La Habana, hace 2 meses. Isidoro seguía sin mirarla. El mensaje tardó en llegar. No había llanto en su voz. No había nada. Solo un vacío tan profundo que Jacinta pudo sentirlo en los huesos. Quiso decir algo. Quiso acercarse, tocarlo, ofrecerle consuelo, pero no sabía cómo. Nunca había consolado a nadie, nunca había necesitado hacerlo, así que se quedó allí, de pie en el umbral, mirando la espalda de un hombre que acababa de perder a su único hijo, y comprendió con una claridad brutal que la estabilidad que creía haber alcanzado no era más que una ilusión. El verdadero invierno acababa de comenzar. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles que Jacinta había vivido. Isidoro se encerró en un silencio que no era frialdad, sino ausencia, como si una parte de él hubiera partido con el hijo que nunca volvería. Seguía cumpliendo sus deberes, pero lo hacía como un autómata, sin la firmeza tranquila que antes lo caracterizaba. Jacinta no sabía cómo ayudarlo. Su educación no incluía el consuelo, así que hizo lo único que podía hacer: permanecer. Estar presente aunque él apenas hablara, no exigir nada, solo estar. Una mañana de marzo, cuando los primeros signos de la primavera empezaban a asomar en los campos, llegó una invitación inesperada. Don Gonzalo Bustamante, un hidalgo influyente de la comarca cuya familia llevaba generaciones aliada con los Mondragón, celebraba el compromiso de su hijo mayor. La presencia de los marqueses de Valdeurria era esperada. «No tenemos obligación de asistir», dijo Jacinta cuando Isidoro le mostró la invitación. «Estamos de luto. El luto por un hijo que deshonró a la familia no se reconoce públicamente». La voz de Isidoro era plana, sin emoción. «Y necesitamos mantener la alianza con los Bustamante. Iremos». La celebración tuvo lugar en la hacienda de los Bustamante, a mediodía de camino de Valdeurria. Jacinta se vistió con sobriedad elegante, un vestido gris perla que no era luto pero lo sugería, y acompañó a su esposo en el carruaje sin saber qué esperar. Lo que encontró fue un salón lleno de rostros que la estudiaban con curiosidad mal disimulada. La nueva marquesa de Valdeurria, la hidalga de Valladolid que había conseguido un título a cambio de juventud y fertilidad. Jacinta conocía esas miradas. Las había enfrentado toda su vida, pero esa noche le pesaban de una manera diferente. La cena transcurrió sin incidentes. Jacinta desplegó su cortesía aprendida. Sonrió cuando correspondía. Isidoro permanecía a su lado como una estatua de piedra. Fue después del postre cuando todo cambió. Jacinta se había retirado a un rincón del salón para escapar del calor de las velas y el murmullo de las conversaciones. Desde allí podía ver el jardín a través de las ventanas abiertas, la noche fresca de marzo prometiendo alivio. Estaba a punto de salir a tomar el aire cuando escuchó voces en el corredor contiguo. Te digo que fue ella. La vi entrar en el cuarto. La criada nueva, Rosalía, la misma, y ahora el broche de mi madre ha desaparecido. Jacinta se quedó inmóvil, reconoció la segunda voz. Era don Álvaro Bustamante, el sobrino del anfitrión, un joven de 20 y pocos años con fama de arrogante y manos demasiado libres con las criadas. Habrá que despedirla, continuó la primera voz, que Jacinta no identificó. Sin referencias, por supuesto. Una ladrona no merece consideración. Mi tío se encargará. Mañana a primera hora estará en la calle. Los pasos se alejaron. Jacinta permaneció en su rincón, con el corazón latiendo en los oídos. Rosalía, la misma muchacha a quien había ayudado meses atrás. ¿Qué hacía en casa de los Bustamante? Las familias de la comarca compartían criados durante celebraciones grandes. Debía haber sido enviada para ayudar, y ahora la acusaban de robo. Jacinta conocía a don Álvaro por reputación. Sabía que coleccionaba deudas de juego y resentimientos de criadas.
Sabía también, con la certeza que dan años de observar a los hombres en los salones, que un joven así no acusaría a una sirvienta sin razón oculta. Podía quedarse callada. Nadie esperaba nada de ella. La alianza con los Bustamante era valiosa para Valdeurria, especialmente ahora que Isidoro necesitaba todo el apoyo posible tras la muerte de su heredero. Intervenir significaría enemistarse con una familia poderosa, perder meses de trabajo social, retroceder a la posición de forastera incómoda. La Jacinta de hace un año ni siquiera habría dudado. Habría calculado los costos, habría cerrado los ojos, habría seguido sonriendo. Pero ya no era esa mujer. Salió al corredor y caminó hacia el ala de servicio con pasos decididos. Encontró a Rosalía en la cocina, pálida y temblorosa, rodeada de otras criadas que la miraban con mezcla de lástima y distancia. «Señora Marquesa». La muchacha se levantó de un salto, los ojos enrojecidos. «Ven conmigo». La llevó a un cuarto vacío y cerró la puerta. «Cuéntame qué pasó». «La verdad». Rosalía habló entre sollozos. Don Álvaro la había acorralado en uno de los cuartos. Había intentado besarla. Ella lo había rechazado. Él se había puesto furioso. Media hora después, el broche había desaparecido y ella era la única sospechosa. «No lo tomé, señora Marquesa. Se lo juro por la Virgen. No lo tomé». Jacinta la creyó. No porque Rosalía fuera incapaz de robar, sino porque conocía a los hombres como don Álvaro. Conocía su orgullo herido, su necesidad de venganza, su desprecio por quienes consideraban inferiores. «Espera aquí». Volvió al salón con el corazón golpeándole las costillas. Buscó a Isidoro con la mirada y lo encontró conversando con don Gonzalo junto a la chimenea. Se acercó a ellos con una calma que no sentía. «Perdonen la interrupción, don Gonzalo. Creo que ha habido un malentendido con una de las criadas. Lo que siguió fue incómodo, torpe, nada elegante». Jacinta expuso lo que sabía sin acusar directamente a don Álvaro, pero dejando claro que la historia tenía grietas. Don Gonzalo la escuchó con el ceño fruncido. Don Álvaro, que se había acercado al oír su nombre, la miró con un odio apenas contenido. «¿La señora Marquesa pretende cuestionar la palabra de mi sobrino?», preguntó don Gonzalo con frialdad. «Pretendo que se investigue antes de condenar». Nada más. El silencio que siguió fue brutal. Jacinta sintió las miradas de todo el salón clavándose en ella como agujas. Había cruzado una línea, lo sabía, y no le importó. Finalmente, fue Isidoro quien habló. «Mi esposa tiene razón. Una acusación de robo merece investigación. Si el broche aparece, la muchacha queda limpia. Si no aparece...». Dejó la frase en el aire, pero su mirada se posó en don Álvaro con una intensidad que hizo palidecer al joven. El broche apareció 2 horas después, en un cajón del cuarto donde don Álvaro había intentado forzar a Rosalía. Nadie preguntó cómo había llegado allí. Nadie acusó al sobrino del anfitrión. Pero la verdad quedó flotando en el aire como humo que todos fingían no ver. Los marqueses de Valdeurria abandonaron la celebración antes del amanecer. En el carruaje, el silencio entre Jacinta e Isidoro era diferente al de las últimas semanas. No era vacío, era denso, cargado de algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Cuando llevaban media hora de camino, Isidoro habló sin mirarla. «Lo que hizo esta noche le costará. Lo sé. Los Bustamante no olvidarán. Lo sé». Otro silencio. Luego, casi en un susurro: «¿Por qué lo hizo?». Jacinta pensó en la pregunta durante un momento largo. Pensó en la Rosalía temblorosa en la cocina, en el orgullo herido de don Álvaro, en todo lo que había aprendido en esos meses sobre el peso de las decisiones, porque no podía no hacerlo. Isidoro no respondió, pero en la penumbra del carruaje, Jacinta vio que algo cambiaba en su rostro, algo que se parecía al reconocimiento, o quizás, por primera vez, al respeto. No era una declaración de amor, no era una promesa,
pero era un comienzo. La primavera llegó a Valdeurria con una timidez que parecía reflejar el estado de sus habitantes. Los campos reverdecieron poco a poco. Las aldeas retomaron el ritmo del trabajo, y la casa solariega fue sacudiéndose el peso del invierno como un animal que despierta de un largo sueño. Jacinta notó el cambio primero en pequeñas cosas. La forma en que Isidoro la miraba durante las comidas, ya no a través de ella, sino directamente a sus ojos. La manera en que sus conversaciones se alargaban después de la cena, pasando de los asuntos del marquesado a recuerdos, opiniones, silencios compartidos que ya no necesitaban llenarse de palabras. El roce de sus manos cuando él le pasaba un documento o ella le servía una copa de vino, roces que antes eran accidentales y ahora parecían buscados. Una tarde de abril, mientras paseaban por el jardín trasero, Isidoro se detuvo junto al viejo roble que dominaba el centro del espacio. «Mi hijo solía trepar a este árbol cuando era niño», dijo sin mirarla. Amelia lo regañaba, pero yo lo dejaba hacer. Pensaba que un heredero debía conocer cada rincón de sus tierras, incluso los más altos. Era la primera vez que hablaba de Adrián sin que el dolor le vaciara la voz. Jacinta permaneció en silencio, esperando. «Fracasé con él», continuó Isidoro. «No supe enseñarle lo que importaba. Le di tierras, nombre, futuro, pero no le di razones para quedarse. Él tomó sus propias decisiones», dijo Jacinta con suavidad. «Usted no puede cargar con las elecciones de otro». Isidoro la miró entonces, y en sus ojos había algo que ella no había visto antes: vulnerabilidad. «Usted también tomó sus propias decisiones. Vino aquí buscando un título, y yo la elegí precisamente por eso. Pensé que sería fácil, que no habría sorpresas». Jacinta sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Y ahora?» «Ahora?» Isidoro guardó silencio un momento, buscando las palabras. «Ahora descubro que la mujer que elegí por su ligereza resulta tener más peso que muchos hombres que conozco. Y no sé qué hacer con eso». Ella casi sonrió. «Casi. Yo tampoco sé qué hacer», admitió. «Vine aquí pensando que el título era lo único que importaba, que si conseguía el nombre correcto, todo lo demás se resolvería solo». Bajó la mirada hacia sus manos. «No esperaba que este lugar me cambiara. No esperaba. ¿Esto? Jacinta levantó los ojos y lo miró directamente. «Usted». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el silencio de dos personas que finalmente se ven sin máscaras, sin estrategias, sin el peso de las expectativas. Isidoro dio un paso hacia ella. Levantó la mano y, por primera vez, le tocó el rostro con algo que no era deber ni protocolo. Era ternura, torpe, tardía, pero genuina. «No soy un hombre fácil», dijo en voz baja. «No sé hacer promesas grandiosas ni declaraciones de los salones. Solo sé que cuando la vi defender a esa criada, cuando la vi elegir lo correcto, aunque le costara todo, supe que ya no podía mirarla como antes. Y como me mira ahora. Como a alguien que quiero que se quede. No por el contrato, no por el heredero, por decisión». Jacinta sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no era dolor. Era el último muro, la última defensa, cayendo finalmente. «Yo también quiero quedarme», susurró. «Pero no como la marquesa que usted compró. Quiero quedarme como lo que sea que estamos construyendo». Isidoro no respondió con palabras. La atrajo hacia él con la misma sobriedad con que hacía todo, sin dramatismo, sin gestos excesivos. Pero cuando sus labios rozaron los de ella, Jacinta supo que aquello era más que cualquier declaración. Era una promesa hecha en silencio, un acuerdo nuevo, distinto al primero, nacido no del cálculo, sino de la elección. Los meses siguientes no fueron perfectos. Hubo discusiones, malentendidos, momentos en que el pasado de ambos pesaba más de lo esperado.
Los Bustamante mantuvieron su distancia, y algunos vecinos murmuraban sobre la marquesa que no sabía guardar su lugar. Pero también hubo mañanas en que Jacinta despertaba sintiendo la mano de Isidoro buscando la suya bajo las sábanas. Hubo tardes en que él la consultaba sobre decisiones del marquesado, valorando su opinión como no había valorado la de nadie en años. Hubo noches en que el silencio entre ellos no era vacío ni incómodo, sino lleno de una intimidad que ninguno de los dos había conocido antes. Y hubo un atardecer de otoño, casi un año después de su llegada a Valdeurria, en que Jacinta sintió por primera vez el movimiento de una vida dentro de ella. No se lo dijo a Isidoro con palabras, simplemente tomó su mano y la posó sobre su vientre, dejando que él sintiera lo que ella sentía. El heredero que ambos habían buscado por deber llegaría finalmente, pero ya no era solo eso. Era el fruto de algo que ninguno de los dos había esperado encontrar. El amor había nacido donde nadie lo esperaba y había decidido quedarse. Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te gusta lo que hacemos, deja tu like para apoyar nuestro trabajo y escribe en los comentarios la palabra hermoso para marcar tu presencia aquí en Cuentos de Amor de Época. También te pido con cariño que te suscribas al canal para seguir acompañándonos en nuestras historias de amor encantadoras. Y no te vayas, en la pantalla final hay más historias de amor inéditas esperándote. Que Dios te bendiga y hasta la próxima historia.